Y vamos a leer quiero que leamos el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4. Por lo tanto, dice así, ¿listo? Por lo tanto, hermanos, de la misma manera que vosotros aprendisteis de nosotros cómo debíais de vivir para complacer a Dios, y de la misma manera que estáis viviendo ahora, unidos con el Señor Yeshua, os rogamos que sigáis haciéndolo más y más. ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo leímos hace unas semanas. Se vuelvo a repetir porque como que no lo... Por lo tanto, hermanos, de la misma manera que vosotros aprendisteis de nosotros cómo debíais de vivir para complacer a Dios, y de la misma manera que estáis viviendo ahora, unidos con el Señor Yeshua, os rogamos que sigáis haciéndolo más y más. Vuelvo a este versículo, ¿por qué? Estamos haciendo un recuento de una carta que Pablo le dice a la iglesia tesalónica cómo debían vivir. Hemos visto que es una iglesia que ha sido una iglesia ejemplar, una iglesia que recibió palabra, que fueron obedientes y que empezaron con ansias a hacer lo que Dios quería que hicieran. Y esa es la forma de que uno debe vivir la vida. Y hoy vamos a hacer un poco de filosofar sobre la vida. Porque, como decía, uno vive la vida a veces sin sentido, mucha gente vive la vida como todo el mundo la vive, y lo que está demostrado es que la gente no vive bien la vida, y que no funciona la vida. Por eso hay tantos problemas en las personas, tantos problemas en las parejas. Hoy la mayoría de gente, como digo, vive amargada, fastidiada, cansada, separándose, endeudada, lleno de problemas. Eso es lo que vive la gente, y eso demuestra que no sabe vivir la vida. ¿Por qué? Porque si lo que hace la mayoría de gente no funciona, algo está fallando, ¿cierto? Y que el que inventó la vida dijo cómo debíamos de vivir la vida, y el problema es que no le hacemos caso. Y por eso no vivimos la vida de manera que él le gusta que vivamos. Muchos porque ignoramos, porque desconocemos, pero lo más grave es cuando uno conoce y no obedece. Ese sí es más grave. Y yo estos días he estado en ese proceso o llevo unos años ya como de proceso de filosofar, de verdad, ¿cómo es que Dios quiere que viva mi vida? Y estaba leyendo estos días de vacaciones, que estuvimos 8 días compartiendo con la familia, y uno cuando está de vacaciones disfruta mucho la vida, ¿cierto o no? Aunque a veces hay vacaciones que no salen la gente no las disfruta de buena manera, pero cuando uno está rico con los hijos, está compartiendo con ellos en familia, conociendo sitios nuevos, uno dice, oiga, qué rica la vida, vivir de esa manera armoniosa, gozándonos, riéndonos, disfrutándonos, cansándonos también, ¿cierto? Corriendo algunas cosas, pero al mismo tiempo, en tiempo de relajación, y estábamos en paz. Y sentimos ese shalom, como que dice, eso es lo que Dios le agrada que uno viva. No es que uno quiera vivir todo el tiempo de vacaciones, así como hace 8 días hablaba, ¿no es cierto? Uno debe tener una armonía con las demás personas. Y Dios nos dice, ustedes cuídense, vamos, de las inmoralidades, de hacer lo que no deben hacer. Y uno dice, qué rico es vivir la vida en pareja. Dios nos diseñó así, para que viviéramos. Y esto ya recordaba mucho la palabra del Señor cuando decía, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Sí. Entonces uno dice, Dios lo diseñó de esa manera porque lo ideal es que uno esté acompañado con su pareja, ¿cierto? Y uno está con la pareja, está bien. Pero si está con los hijos, dice, qué rico estar con los hijos, ¿cierto? Compartiendo con ellos. Pero también llegará el momento, como la Biblia les dice, dejen a su padre y a su madre y hagan su vida y sean bendecidos también con hijos, ¿no es cierto? Y también después le dice a uno, corona de los ancianos son los nietos, o los hijos de los hijos. Uno dice, ya vendrá el momento de uno de recibir los nietos y disfrutar también con los nietos. Y esa es la vida, compartir esa comunión con los seres queridos. Y eso es parte de la vida, y lo que le está diciendo también Pablo a los tesalonicenses. Cuídense de las inmoralidades porque eso no deja nada bueno. ¿Sí o no? Hijos fuera del matrimonio, o hijos antes del matrimonio, o hijos por ahí, madres solteras, nada de eso es bueno. Lo ideal es que la familia sea formada como Él la diseñó, ¿sí? Y después le dice que vivan con las personas que están alrededor de forma armoniosa, que eso fue lo que hace 8 días les compartía Juan, ¿no es cierto? Ese amor filial, tener amigos y poder compartir con gente afín a uno también, ¿no es cierto? Vivir con el resto, porque somos sociables. Pero después, ¿qué decía? Trabajen,
Que no sean carga de nadie, disfruten también el trabajo, porque la vida es eso, hay que trabajar al mismo tiempo que hay que disfrutar. Y eso fue lo que tratamos de hacer estos días. Hubo tiempos de trabajo, pero la vida no solamente es trabajo, no puede uno dedicarse solamente a trabajar, tiene uno que aprender a descansar también, ¿cierto? A desconectarse, a quitarse del celular, a apagarlo, saberlo en qué momento apagar y estar desconectado. Y el mundo no se acaba, uno se da cuenta del mundo no. Si uno está en un sitio donde no hay wifi, no pasa absolutamente nada y la vida sigue y sigue andando, ¿cierto? Y igual el día que uno se muera, las cosas continúan, no se acaba el mundo por eso. Y yo esta mañana no es casualidad porque el tema tiene que ver con todo esto, me llegó un mensaje en una cadena de estas de chat y yo lo mandé a ustedes, se los compartí. Y hablaba precisamente del tema que estábamos ahí, dije, pues, esto no es casualidad que aparezca ahí, sino que Dios lo mandó para que nos sirviera. Pero habla precisamente de eso, la vida es tan corta, estamos hablando de la eternidad, y la vida es tan corta, como digo, en un cordón de tiempo, ¿cierto? Que uno dice, para mí el cordón mi vida es esto, pero resulta que no, está hablando de la eternidad y uno es un pedacito de esta vida. Y la malgastamos de tal manera, ¿cierto? En cosas que no tienen mayor sentido y que al final no van a dejar absolutamente nada. Yo siempre les digo a los hijos, es mucho mejor el legado que la herencia. Uno debe preocuparse más por el legado que por dejar herencias. Y lo que hace la mayoría de gente es trabajar y trabajar, acumular para dejar una herencia, para que después la malgasten o se peleen por ella. Eso es lo que es la vida de la mayoría de las personas. Y no se disfruta la vida, no se saca tiempo para disfrutar la vida. Y cada vez nos estamos metiendo en una cultura más de estar trabajando. La gente, vimos una cultura muy occidentalizada que nos enseñó eso. Hay que trabajar para tener posesiones. Y la gente cuando tiene todo se da cuenta que no sirve para nada de eso. Y ahorita estoy leyendo un libro precisamente que habla sobre eso, de un pastor, de un hombre cristiano que estaba a nivel de Zuckerberg, de los grandes empresarios modernos antes de los 30 años, multimillonario. Y llega al punto que dice, esto no sirve para nada. Mi familia, por estar en eso, perdió mi tiempo en la familia. Y tiene 30 años, y es multimillonario. Y él dice, me salvé del éxito. ¿Cómo salvarse del éxito? Básicamente es el libro. Lo que llama la gente éxito no sirve para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vidas son desastrosas. Viven en la inmoralidad sexual, no tienen amigos, no tienen, lleno de envidia, de resentimientos de la gente que les quiere quitar lo que tiene. Y al final se da cuenta a los 30 años de decir, esto tengo que cambiar porque esto no sirve de nada. Y eso es lo que estuve leyendo esta semana y me llamaba la atención cómo tenía que ver con el tema. Porque Pablo le está diciendo lo mismo. Vivan de tal manera y sigan viviendo más y más, ¿pero qué? Conforme a lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Vamos a mirar eso ahorita. ¿Qué es lo que no le agrada, los que no le agradan a Dios? Voy a hacer un resumen. Entonces puede ser los que viven en pecado, pero vamos a mirar cuál es uno de los mayores problemas. Los que viven para sí mismos. Es una de las cualidades más comunes en los seres actuales, el egocentrismo. ¿Cierto? Todo el mundo vive pensando, ¿cómo me satisfago? Era el mismo problema que estaban en esa época allá. Y ya hemos hablado aquí, creo que se tocó la vez pasada. Estaban los estoicos, la cultura occidental había la filosofía de los estoicos, que eran básicamente personas que decían, disfrutemos el momento porque esto se acaba y no queda nada. Entonces, mejor hay que disfrutar al máximo aquí. Y eso lo llevaba precisamente a los desmanes sexuales, que era lo común en esa cultura griega, que era básicamente lo que hemos heredado nosotros. La gente decía, vivamos porque esto se acaba. El problema de la eternidad para la mayoría de la gente ha sido a través de todas las culturas y de todas las épocas. Es decir, después de que me muera, ¿qué pasa? Ahí se acaba todo. Para muchos, y en la actualidad, mucha gente todavía piensa así, porque no entienden qué es la eternidad. Es más, lo que Dios utilizó en algún momento de mi vida para que yo me convirtiera estando de niño fue pensar en la eternidad. Yo era inquieto, buscando intelectualmente, leyendo, y un día, no sé si alguien se murió, no sé qué pasaría, tenía como 8 o 9 años, y dije, ¿y si yo me muero? Uno de niño habitual uno no piensa en la muerte.
Uno quiere, como niño uno vive el día a día sin importar nada, pero de un momento a otro Dios me hizo ver qué pasa y te mueres. Y siempre la tenemos a la vuelta de la oreja, se puede decir, la muerte. Todos estamos a la misma distancia de la muerte. No hay nadie que tenga más asegurado nada más. Y esa fue la pregunta que Dios me hizo pensar, ¿y qué pasa si yo me muero? Y empezó a entrar un temor en mi vida que fue lo que me llevó un día a rendirme a los pies del Señor, a decirme, y un familiar me dijo, pues si quieres quitarte de temor, ora al Señor y entrégale tu vida a Él y Él te va a dar la paz. Y eso fue lo que yo hice, fue mi oración de fe en ese momento, angustiado de que si me moría, ¿para dónde me iba? Y ese día no me contestó, pero me dio una paz, que yo no me iba a preocupar por eso, ¿sí? Porque uno sigue y dice, bueno, ¿y qué pasa cuando muere? Todavía los teólogos todavía no se ponen muy de acuerdo y uno se pone a leer qué es lo que pasa realmente. Y cada día aprendemos cosas nuevas, qué es lo que pasa después de la muerte. Y Dios utilizó a Pablo para darnos claridad a eso y lo dio en su momento. Una pregunta que para los filósofos, como digo, era por generaciones y generaciones, todo el mundo hablaba que la reencarnación, que es que yo me muero y entonces me vuelvo como una vaca o en algo, o sencillamente fui polvo y se acabó todo y se acabó la existencia. Entonces los filósofos siempre eran discutiendo sobre la vida, sobre la muerte, ¿cierto? ¿Qué es la vida? ¿Cómo hay que vivir la vida? Entonces los estoicos decían, desenfreno total, o sea, viva el momento porque esto se acaba y si lo que no vivió, se fregó, ¿sí? Por otro lado, también la parte judía, donde tenía otro concepto de la muerte, pero decía, para unos se decía resurrección, para otros no. Entonces los esenios decían, eso no existe, los fariseos decían, sí hay resurrección, y eran discusiones entre la misma iglesia, entre la misma religión judía, entre el pueblo judío, ¿qué pasaba después de la muerte? Y aquí lo que nos dice, la gente que vive para sí misma, pensando solamente en el bienestar personal, pues se la pasan, eso no es lo que le agrada a Dios y pasan la vida erróneamente. Viven amargados porque nunca se llegan a satisfacer plenamente. El desenfreno que deja, más vacío, ¿sí o no? Entonces, entre más se piensa en sí mismo, más vacío se termina. Y eso no le agrada a Dios. Siempre Él nos dice, yo vengo ¿a qué? A servir a los demás. ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Usted vive para qué? ¿Para satisfacer sus necesidades? No. Entonces tienen que buscar cómo satisface las necesidades de los demás, y a medida que satisface las necesidades de los demás, usted se siente realizado, ¿cierto? Y eso iba en contracultura de lo que pasaba en ese momento. Pero están los del otro grupo, los que tratan de agradar a los demás, que eso también es muy habitual en estos días. Toda la moda, ¿no es cierto?, de que uno esté de acuerdo a lo que hace la demás gente y que la gente no lo vaya a uno como extraño. Y como yo siempre les digo, el Señor siempre nos llama a ser anormales a nosotros. Nosotros debemos ser los raros, porque uno siempre trata de quedar bien con los demás, no queda bien ni con ellos, ni con uno, ni con Dios. Eso es lo que habitualmente pasa. Entonces siempre hay esos dos grupos, los que se tratan de agradar a sí mismos, los que tratan de agradar a los demás, pues lo importante es lo que le agrada a Dios. Y es lo que hemos venido hablando las últimas semanas. Están el otro grupo, los que están en la carne. ¿Quiénes son los que están en la carne? Nos dice Romanos 8:9. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, nos dice así claro. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la carne y cuál es el espíritu del Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? La Biblia lo dice muy claro, ¿no es cierto? Y en Gálatas es muy claro en esto, el que se la pasa en resentimientos, en pleitos, en contiendas y todo eso son productos de los celos. Eso es la naturaleza pecaminosa, lo que lo lleva a hacer las cosas malas. Uno vive luchando con esa naturaleza todo el tiempo, ¿no es cierto? Y uno dice, o accedo a eso, a lo que la carne me invita a hacer, la misma naturaleza me invita a hacer, que es lo que uno nace, o renuncio a eso, ¿no es cierto? Y hago lo que el Espíritu del Señor me dice. ¿Cómo le dice el Espíritu que debemos vivir la vida? Lo dice en la palabra. Si usted no lee la palabra, usted no sabe cómo vivir la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que conocer la palabra para saber lo que el Espíritu quiere que hagamos. Y es habitualmente lo contrario a lo que todo el mundo hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno satisface su carne, sus deseos, y termina haciendo lo que al Señor no le agrada. ¿Y quiénes son los otros? Los que no tienen fe. Esos son otros que no le agrada al Señor.
porque la Biblia es muy clarita en eso, ¿cierto? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Y me llama la atención lo que leí en el libro, que ojalá varios de ustedes lo puedan leer algún día. Porque él decía, mire, yo tuve los mejores consejeros cristianos del mundo. Tenía facilidad, iba a los mejores congresos, me reunía con los líderes más famosos del mundo. Y nadie me dijo lo que una persona que conocí me dijo. Me dijo, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y ya lo pone a pensar. Usted tiene que estar seguro que la palabra de esta es la palabra de Dios. Y es lo que habíamos hablado anteriormente, en días pasados, que fue lo que Pablo hizo. Si usted no tiene la confianza de lo que usted tiene ahí en sus manos, es la palabra de Dios, está grave. Usted tiene que creer que es palabra de Dios. Y que es perfecta en todo lo que dice y es por el bien de uno. ¿Sí? Y le dice, cuando usted la lea, ¿qué va a hacer ante eso? Es la pregunta clave de ahí. Usted tiene que obedecerla. Si usted le cree que es la palabra de Dios, no le queda más que obedecerla. Que no esté de acuerdo, de malas. ¿Sí? Con los jóvenes y con los hijos tenemos discusiones con eso. No, pero es que eso no cabe en esta actualidad. Hijo, ahí no dice que no sea para esta época. ¿Sí? Eso es para todas las épocas, gústese o no le guste. Eso es palabra de Dios. Y eso fue lo que él dijo. Y hay cosas que uno dice, pero es que no puedo entender, esto no lo puedo hacer. Pues ahí lo dice, y si es palabra de Dios, es porque es la verdad. Así de sencillo. ¿Sí? Con la palabra de Dios no se discute porque es Dios el que está hablando, no son seres humanos. ¿Cierto? Entonces, ¿para eso qué tiene que ser? Como decían la vez pasada, hay que tener fe que es así. ¿Cierto? Pero no solamente es una fe ciega, Dios nos permite también conocer y nos revela cosas para demostrar que es palabra de Dios. Y esos argumentos los tenemos que conocer para poder debatir también. Y eso nos da la seguridad también y la certeza de que sí es palabra de Dios, porque nadie más lo revela, sino Él. Y en este momento movido estaban los grandes filósofos, los grandes pensadores de qué era la vida, qué era la muerte, y nadie se ponía de acuerdo, y Pablo, revelado por Dios, dio claridad sobre este tema, que es lo que vamos a mirar. Tal vez no vamos a avanzar mucho, es un tema que nos da para mucho hablar, mucha discusión, hay que estudiar muchas cosas sobre este tema, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿cierto? Hay unas promesas que quiero recordarles para los que agradan a Dios, porque eso es lo que nos dice, debemos vivir la vida que le agrada a Dios, y hay una recompensa y unas promesas para los que agradan a Dios. Voy a leerle la primera. Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Y me encantaba esto porque lo que nos está diciendo aquí dice, mire, ¿tenemos enemigos? Todos tenemos enemigos, como digo. Hay rivalidades, hay gente que nos envidia, hay gente que nos... Siempre vamos a tener a veces gente que no está conforme a uno, a lo que uno piensa, a lo que uno hace. Enemigos siempre va a haber. Pero qué interesante es cuando ellos están en paz con uno, diciendo, oye, este tipo me cae gordo, pero yo no tengo nada contra él al fin y al cabo. Eso es algo que el Señor hace a los que le agradan a Dios. Nosotros podemos recibir muchos ataques, pero si mostramos nuestro testimonio, la otra gente va a tener, al final a decir, oiga, este tipo tenía razón, o no tengo nada que refutarle por su forma de vida. ¿Por qué? Porque el testimonio es lo que habla por uno, ¿cierto? Uno tiene que mantener la paz, y si uno está haciendo lo que Dios dice, pues uno tiene que seguir obedeciéndole a Él, así no le guste las cosas que uno hace a la mayoría de gente. Al final el tiempo le dará la razón, pero sobre todo que no tengan nada que hablar de uno en cuanto a su testimonio. Hoy les comparto, y aprovecho para agradecer a ustedes las oraciones. Les decía que ya este viernes me llegó el fallo del proceso que nosotros llevábamos a favor nuestro, totalmente libre de cualquier culpa, ¿cierto? Y eso es para la gloria de Dios. Y en eso digo, eso lo hizo Dios, lo hizo sus oraciones, nos sometimos a ellos, nos fastidiaron un rato, pero al final salimos victoriosos, y hemos visto aquí casos, y lo rico es que en ese proceso el testimonio de uno no se altere. Yo sigo con mi hermano y con todos en paz. Digo, no puede decir que le gritamos, que le levantamos la voz, que le insultamos, absolutamente nada. Y el tiempo ojalá
nos dé la razón de reconciliarnos un día, pero no puede decir, es que actuaron mal, los agarré en esto, ¿no? El testimonio uno habla por uno. ¿Cuándo lo va a entender? No sé, pero es una promesa que el Señor da, ¿cierto? Que termine uno en paz hasta con sus enemigos, ¿cierto? Y eso es, si a Dios le agrada su comportamiento, Dios va a respaldar esa palabra y nos va a hacer que estemos en paz con los enemigos. Primera de Juan 3:22, nos da otra promesa. Y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y yo digo, oiga, qué poderoso es esto. Que Él dice que vamos a recibir cualquier cosa que le pidamos, lógicamente, siempre y cuando está la voluntad. Lógicamente, si estamos andando en su voluntad y pedimos algo conforme a su voluntad, nos lo va a dar. ¿Ah? Imagínense esa llave tan poderosa que podemos tener de la obediencia, si andamos haciendo lo que a Él le agrada. Y yo siempre lo he dicho, si cualquier hijo hace lo que a uno le agrada, uno se complace en darle, ¿cierto? ¿No? Yo con mis hijos siempre les he dicho eso y ellos, papá, ayúdame en esto, y yo los pongo a veces a sufrir y no sé qué, me demoro, pero si se han portado bien, ya, tómelo, mijo, ¿sí? Y hace unos gustos, y este viaje pudimos hacer esos gustos con ellos que yo nunca pensé que lo fuera a hacer, y al final uno decía, oye, los chinos se están portando bien, se están, démosle esta vaina, así, ¿sí? Así me toca trabajar más, pero uno se goza en eso. Y si uno lo hace siendo un padre malo, porque ante los ojos de Dios somos así, imagínese Él, si nosotros nos portamos bien y lo agradamos a Él, y es el dueño de todo, y nos da esa promesa, ¿no es cierto? Entonces es bueno hacer las cosas como Dios le agrada. Isaías 56:5, que tiene que ver con lo que, eso es parte de la introducción al tema. Y todo el capítulo 56, saqué esto, pero no es bueno sacarlo a veces del contexto. Todo lo que habla del capítulo 56 es importante, pero lo resumo aquí. Dice, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y eso me impactaba a mí cuando leía. Un nombre mayor que el de hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. Y no se refiere a los únicos exclusivamente, como es el versículo anterior. Habla de todas las personas que le obedecen a Él y a todo su pueblo, ¿sí? Y dice, les daré cabida en mi casa. ¿Y de quién está hablando? La casa de Dios. Y eso es una promesa que el Señor da para que hace una vida que le agrada a Él. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar, porque estamos hablando de la vida, pero también cuando hablamos de la vida tenemos que hablar de la muerte. Y lo que el versículo inicial que habla aquí en 1 Tesalonicenses habla sobre la muerte. Pablo está hablando de cómo deben vivir la vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo tenemos claro? Guarden la inmoralidad sexual, vivan en coinonía, vivan en comunión con los demás, en amor filial, trabajen, ¿cierto? Pero inmediatamente mete el tema de la muerte. Porque la gente, por más que viva la vida, siempre tiene el temor, ajá, ¿y si me muero qué? ¿Sí? Siempre estamos con esa realidad. Podemos estar viviendo los mejores momentos de nuestra vida, pero la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Estamos de acuerdo? Y así vivía la gente tesalónica. Decía, oye, tenemos presiones aquí muy fuertes de los romanos, de los griegos, de la religión judía que no nos cuadra, ustedes nos están cambiando, lo que nosotros estábamos esperando ahora nos dicen que ya llegó, que ya murió, que resucitó, y cómo es esta vaina, y vamos a creer. Y la gente entonces que se murió pensando otras cosas, o que conocían la ley, pero no conocían esta parte de la gracia, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que todas las preguntas rondaban en sus cabezas, y Pablo lo sabía, decía, esta gente está inquieta. Porque uno sí, se salva uno, pero ajá, y la familia y los amigos y todas las personas de la ciudad y el pueblo, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora, hermanos, queremos que sepáis, o en la otra versión, ¿qué dice? O que no ignoren es lo mismo que esta versión que dice, quiero que sepáis, ¿cierto? Si eso, no quiero que no ignoren, quiero que sepan la verdad acerca de los que han muerto. Y es clave lo que dice Pablo en ese pedacito.
Porque como digo, uno puede vivir en la ignorancia o puede vivir en la revelación de Dios. Lo que la gente, o sea, uno cómo hace para saber la muerte si no conocemos a nadie que haya ido y haya vuelto a contarnos. Lo que máximo dicen, no, es que estuve en un túnel blanco, una luz al final del túnel. Y una paz y una cosa por allá se veía y de pronto me reanimaron, porque eso es básicamente es una reanimación y alcanzan como a ver vestigios y es lo que la gente les ha contado. Y los científicos ya han hecho pruebas del alma que se desprendió del cuerpo un momento y después volvió. Son cosas científicas que la gente vive investigando. ¿Qué pasa cuando la gente se le acaban las pulsaciones y el corazón deja de latir y el cerebro deja de funcionar un rato? Y es lo que consideran que no ha logrado la muerte cerebral. Entonces siguen habiendo ondas por ahí y de pronto retornan y de pronto nos cuentan que vieron algunas cosas. Pero hasta ahí conocemos la muerte. ¿Sí o no? De resto son elucubraciones, como dice, especulación humana. ¿Quién tiene la verdad de eso? Solamente Dios. Y solamente Jesucristo, que fue el único que murió y resucitó. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces uno es el que decide y todo el mundo está en ese plan, en la ignorancia sobre un tema que la mayoría de la gente no conocemos porque no hemos tenido la vivencia. O se va la palabra de Dios a mirar qué es lo que dice eso. ¿Qué es lo que nos depara después de que morimos? ¿Y qué pasa con nuestros familiares que ya murieron? ¿Sí? Y ahí es donde viene la parte de la revelación. La revelación de Dios ha sido gradual y progresiva y hay cosas que a veces nos dice todavía ustedes se van a morir y no la van a poder entender. ¿Sí? Ahora, dice que habrá cosas que nos va a revelar solamente cuando estemos en su presencia. Pero a través de la historia nos ha dejado ver partecitas. ¿Sí? Cosas, pequeñas cosas que nos dejan vislumbrar qué es lo que viene después. Pero no todo el tiempo ha sido así, por eso la gente ha vivido mucho en ignorancia. Pero con la llegada del Señor a la vida, dice que con el Evangelio reveló gran parte de lo que quería que supiéramos y lo que la gente hasta el momento no sabía. Miremos lo que dice 2 Timoteo 1:10. Pero solo lo ha hecho público ahora por medio de la aparición de nuestro libertador, el Mesías Yeshua, o Jesús, ¿cierto? Que abolió la muerte. Y por medio de las buenas nuevas, que es el Evangelio, ¿cierto? Reveló, ¿qué? La vida y ¿qué? Y la inmortalidad. Porque todo el mundo podía hablar de que había una vida después de la muerte durante miles de años. ¿Sí? Como otros decían, todo se acaba. Pero ¿cómo se reveló esto? Cuando Él muere. Porque Él muere, ¿sí o no? ¿Murió Jesús o no murió? Sí. Mucha gente dice que no murió, que estaba en un trance, que estaba en no sé qué cosa, que estaba en un sueño. Pero la Biblia dice que Él murió. Y por eso se esperó al tercer día, porque precisamente hasta el tercer día, el pueblo hebreo no aceptaba que hubiera una muerte real. La gente podía estar 24, 48 horas en un coma, por decir una cosa. ¿Sí? Pero si ya pasaba el tercer día, estaba muerto. Y Él cumplió el tercer día para eso. Siempre digo, el deseo de Dios no era que muriéramos. Tenemos que tener claro. Dios no nos creó para que muriéramos. De hecho, la palabra donde nos dice creó un alma, ¿qué? Viviente. Fue la definición del hombre. Cuando creó Dios al hombre, le dio un alma viviente. Para que viviera. No para que muriera. ¿Me explico? ¿Cuándo viene la muerte? Por el pecado. Por él decía, si ustedes tenían que con el árbol del bien y del mal o el árbol de la vida, otros le dicen, ¿cierto? Porque el hombre decía, yo quiero vivir la vida a mi manera, quiero hacer las cosas que a mí se me dé la gana, y él simplemente les dice, ustedes hagan lo que yo les digo que deben hacer. Si ustedes, lo que representa el árbol del bien y del mal es
Las personas querían saber cómo vivir la vida a su manera. Eso es lo que ha generado el problema de siempre. Y es lo que creemos que podemos hacerlo mejor que el Señor, como el Señor nos dice que vivamos. Cuando el hombre decidió hacer eso y desobedecer a Dios, en ese momento viene la muerte y las enfermedades. Y es por eso que les dice, ahora van a trabajar con el sudor de sus manos. No era porque antes no tuvieran que trabajar, sino porque ahora iba a ser más pesado la carga, ¿cierto? Y venían las enfermedades, iba a cambiar las comidas, todo iba a alterarse y por eso venía la muerte. ¿Me explico? ¿Sí? Pero no es el deseo del Señor. Y la muerte trae dolor. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor dice, la gente está sufriendo porque la gente se muere y yo quiero darles esperanza y consolación, porque a mí no me agrada que mis hijos sufran y lloren por los muertos. Hemos tenido muerte de familiares, ¿cierto? Y nos duele siendo cristianos. Y el Señor nos dice, no tienen que dolerle eso, pero sí tienen que guardar una esperanza. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿quién nos revela esto? El Señor Jesús fue el que nos reveló y nos habló sobre la vida, cómo era la vida, y también sobre la inmortalidad. Dice, escuchad, 1 Corintios 15, 51, 55. Escuchad, os diré un secreto. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. No llevará más que un segundo, en un abrir y cerrar de ojos en el shofar final. Y aquí me gusta esa versión porque habla del shofar, que es un instrumento. ¿Sí saben cuál es el shofar? Es una especie de cuerno que ese es el que va a sonar al final. No es una trompeta porque eso no es su instrumento hebreo. Va a ser un shofar, es el sonido que Dios le agrada y con lo que anuncia su llegada. Porque sonará el shofar y los muertos serán resucitados para vivir para siempre. Y también nosotros seremos cambiados. Porque este material que puede ser objeto de decadencia, ¿cuál es este material? Este cuerpo, estos huesitos, esta carnita, que son objeto de decadencia, debe ser revestido de incorrupción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me explico? ¿Ustedes conocen la ley de la entropía? Sí, o sea, la ley de la entropía, eso hablamos también alguna vez, cuando hablaba de la Biblia, no esta vez, sino la vez pasada, la anterior vez hablaba de la ley de la entropía. Todo lo que hace, lo que existe, la ley de la entropía dice que cada día se va desgastando. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de la entropía. Todo lo que existe se va deteriorando. ¿Sí? El mejor estado de uno, ¿cuándo es? Cuando nace. ¿Sí? De ahí para adelante uno empieza a desgastarse. Y que le digan a uno cuando uno tiene que subir esta montaña de Machu Picchu y uno se da cuenta que uno se va desgastando. ¿Sí? Uno cuando estaba joven uno sube y trepa como los muchachos, pasan los años y ya uno dice, ya eso se fue, ¿cierto? Se fue la juventud y eso es lo que dice la ley de la entropía. Cada vez nos vamos deteriorando. Y es lo que nos dice aquí. Estamos objetos de decadencia. Pero vamos a ser revestidos ¿de qué? De incorrupción. Cuando la decadencia se haya convertido en incorrupción y lo que es mortal se haya convertido en inmortal. Entonces este pasaje de Tanakh, ¿qué es el Tanakh? ¿Qué dice ahí en su otra versión? Habla del Antiguo Testamento, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Se cumplirá, dice, la muerte es absorbida con victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu picadura o tu aguijón? Porque decía, la muerte no es el diseño de Dios para el hombre. ¿Sí? Y nos dan una promesa aquí. Ustedes por su pecado, ustedes se van a ir cada día deteriorando más. Ustedes hicieron cambiar las leyes de Dios. No aceptaron la ley de Dios y buscaron una ley nueva que es la ley de que todo se va corrompiendo, todo se va dañando. ¿Sí? ¿Qué es la corrupción? Como decía, es cambiar de un estado ideal. ¿Sí? Todo lo que salga de un estado ideal se llama corrupción. ¿Me explico? Entonces una cosa que fue diseñada para hacer de una manera, cuando el hombre decide hacerla de otra manera, allá se corrompe. Y eso termina mal. ¿Me explico? Entonces,
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Ustedes decidieron hacerlo eso, pero yo eso lo voy a revertir. Como decía, Dios es un Dios de restauración. Vuelve todo al estado original siempre. ¿Me explico? ¿Cómo era para que la gente no muriera? Dice, el hombre no va a morir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahorita vamos a dormir. ¿Quién asumió la muerte? Jesucristo. ¿Saben que Jesucristo fue el único que verdaderamente murió? ¿Cómo así? El que verdaderamente murió hasta el momento es Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él asumió el pecado del hombre. Y si el pecado es muerte, él murió verdaderamente. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos. ¿No se emocionan por eso? Él sí murió. Y él su agonía era eso porque él no conocía eso. Y él decía, Padre, ¿por qué me abandonaste? Porque él sentía la carga del pecado y cuando estaba conociendo que era la muerte real. Porque la muerte es el pecado. ¿Sí? Él no conocía eso. Cuando la gente se aleja de Dios, precisamente está viviendo en muerte. Y por eso él decía, ¿ustedes estaban muertos? ¿Sí? ¿O no decía la Biblia eso? Pues estaban en pecado. Pero estamos hablando no solamente de la muerte física, sino de la muerte, ¿qué? Espiritual, que es la grave. ¿Me explico? Entonces, el único que asumió la muerte real fue Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos. Por eso ustedes no van a morir. Porque dice, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿La muerte de quién la hizo? Satanás. ¿Me explico? Entonces, el único que asumió la verdadera muerte es Jesucristo. ¿Eso qué nos da? Nos da una seguridad y un consuelo. Mira la promesa del Señor, dice, la muerte, como digo, Dios la tiene bajo su control. ¿Me explico? No, Satanás la inventó, pero no es que sea superior a Dios. Dios controla también la muerte. Eso nos da una seguridad y un consuelo, que es lo que Pablo está queriendo hablar aquí en la parte B del versículo 13. Volvemos al capítulo 13. Porque de lo contrario, podrías entristeceros, ¿como quién? Como lo hacen los otros que no tienen quien confiar. Entonces lo que le está diciendo Pablo a eso, yo quiero que ustedes vivan de una manera que a Dios le agrada. Pero además, que tengan consuelo y que tengan esperanza a ustedes. Es una forma de que Dios le agrada vivir. ¿Me explico? Si alcanzan a ver esto, porque lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, nos lo está diciendo a nosotros. Todos estamos a la vuelta de morir o de que un familiar nuestro muera. Normalmente uno se entristece, no está diciendo no se entristezcan, ¿sí? Sino está diciendo no se entristezcan como quién, como los otros, que no tienen esperanza. Es muy diferente. Sería patológico y no es sano, porque muchas veces pasa así en la iglesia. Usted dice, usted no puede llorar en un entierro porque es que él no está muerto. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Eso es pecado si llora? ¿Sí? Lo sano es que uno llore, se desahogue, eso es bueno para el cuerpo. ¿Sí? Exprese su deseo. Pero no que nos muramos con él y entremos de no levantarnos. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza de que algún día vamos a estar en el mismo lugar todos reunidos. ¿Me explico? Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a esta iglesia. Ustedes no se pueden entristecer como los otros, que no tienen quien confiar. Yo digo, oye, qué duro es la vida de la gente cuando no conoce esta verdad. ¿Ah? Yo digo, ¿cómo asumir la muerte? Mis padres ya murieron. Yo les puedo confesar esto. Es un gozo enterrar a los padres. No me lo malentiendan. ¿Me explico? Mis padres, los dos conocieron del Señor. Y los dos murieron en completa paz. Mi papá murió aquí en un infarto en un hotel de aquí en la ciudad. Mi hermano vino a recoger el cadáver. Y él murió en un restaurante, en la mesa de un restaurante, fulminantemente. Y ya lo cargaron, lo llevaron, ya llegó muerto al hospital. Pero algo que me impactó era que él me contaba, mi hermano mayor, que es el que me manda, pero él me contaba algo que nunca a mí se me ha olvidado. Me decía, todos los meseros y la gente que lo llevó, decía, estaban impactados por la paz de ese señor. Decía, él murió en paz.
completamente. Más, iba sonriente. Y yo decía, sí, pues era lo normal que muriera así. Vivió en paz, era la idea que muriera. Y tenía 58 años. Y uno diría, oiga, muchas cosas quedaban por hacer. ¿Sí? Ya mis hermanos son mayores que él. Muchos de ustedes ya son mayores que él. Y uno diría, no. Quedan muchas cosas por hacer y uno dice, mis hijos son... No. O sea, él fue una persona que murió en completa paz. Y la gente que lo trasladó a ese momento hablaba de eso, de la paz de ese señor en medio del infarto. ¿Sí? Porque uno cuando le da un infarto tiene unos minutos, unos segundos de conciencia, de vida, y la gente puede angustiarse, pero dice, no, él estaba en paz, sin deberle nada a nadie, o sin llevarse ninguna carga ni nada. Y fue algo llamativo para mí que dejara eso, pero pues era lo normal. Mi madre también murió, se acostó a dormir y se quedó dormida sonriente, así la encontraba el otro día sonriente, murió completa paz. Y el entierro de ella fue alabanza, pues sí, habíamos llorando, de vez en cuando salía una lágrima, pero uno está ya con el Señor feliz de la vida. ¿Sí? Y uno va a otros entierros y eso es un... Y muchos familiares nuestros que fueron a los entierros de nuestros padres y estaban vueltos nada. Y uno decía, ¿estos por qué están así? O sea, tías de uno... ¿Por qué? Porque no conocen la palabra o no tienen la fe en la palabra. Entonces no hay esperanza. Se fue y no lo volvemos a ver y como así que pues, no es problema suyo. No porque él no quiera. O sea, sí, es porque usted no tiene asegurado la eternidad. ¿Sí? Cuando no tiene asegurada la eternidad, pues se angustia. ¿Sí? Y por eso la idea es que podamos estar en vida compartiendo con la gente para que algún día estemos todos reunidos viéndonos. ¿Sí? Si no, hay sí angustiante de que los otros se quedan. ¿Me explico? Pero a esta gente les daba un consuelo, decía, oiga, no se entristezcan con los demás, porque no tienen en qué confiar. Nosotros sí tenemos en qué confiar. ¿Cierto? La muerte no es definitiva, la muerte ya está vencida. ¿Cierto? Y es algo transitorio, es un paso, una transición a otro estado. Cuando digo, y esto ha pasado por todas las generaciones. Bueno, los griegos estaban muchos convencidos, vivamos la vida porque esto se acaba. Lógicamente, pues qué esperanza hay. Se murió y se acabó y se volvió polvo. Pero es que así vive la mayoría de gente hoy. Vivamos, disfrutemos la vida, hagamos moralidad sexual, peleamos con los vecinos, ¿no? La vida loca, porque esto se acaba y... Pues lógicamente cuando muere, terrible dolor. ¿Me explico? Sin embargo, todo el mundo viene a la discusión, ahorita hablábamos, alcanzaba a mencionar, la gente duerme o se muere. Y es una de las cosas que a veces no alcanzamos a distinguir. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? ¿Vamos a la presencia del Señor? ¿O vamos a estar un tiempo dormidos y después nos encontramos con Él cuando Él venga? Hay discusiones en eso. Y los teólogos no se ponen de acuerdo. Uno lee unos comentaristas y hablan de una cosa de que no, que están todo el mundo dormido. ¿Sí? Y que se despiertan y pues todo el mundo está en un sueño y otros dicen, ¿si está muerto o no está muerto? El mismo Señor lo manejó así y algunas veces refirió que estaba dormido. ¿Se acuerdan cuando él con Lázaro? ¿Cierto? ¿Ah? Y lloró. Pero era su amigo y él sabía lo que pasaba con él y a pesar de eso lloró, ¿cierto? Entonces fíjense que no es pecado entristecerse, pero él sabía para dónde estaba. ¿Y por qué lloraba? Muchos preguntan ahí, ¿lloraba porque su amigo había muerto, porque le daba a pesar de él, o porque había otra gente que sabía que sí se morían en forma real? Porque ¿cuál es la muerte para Dios? La muerte espiritual, ¿cierto? Esa es la muerte, la del cuerpo no. ¿Sí? ¿Cuál es la que uno debe preocuparse? Por la segunda muerte o la muerte espiritual, no la muerte física. ¿Sí? Por eso repasemos Juan 11:14, que es donde el dormir es un eufemismo, es una forma suave, como dicen, que se refiere a la muerte, como no utilizar el término, Jesús lo utilizó. Juan 11:14.
Yeshua dijo estas cosas y después les dijo a sus talmidín. ¿Quiénes son los talmidín? Sus discípulos, ¿cierto? Así se dice. Nuestro amigo Elazar, ¿o quién? Lo que traducen como Lázaro, el nombre original es El-Azar, se ha ido a dormir. Pero yo voy con el propósito ¿de qué? De despertarle. Los talmidín, o los discípulos, le dijeron: Señor, si se ha ido a dormir, se pondrá mejor. Ese era el concepto: si está durmiendo, pues se va a reponer. Yeshua había usado esa frase para hablar acerca de la muerte de El-Azar, pero ellos creían que él estaba hablando literalmente sobre el sueño. De manera que Yeshua les dijo claramente: El-Azar ha muerto. Fíjense que aquí, porque hay unos términos y ahí envía las discusiones, la gente está dormida cuando se va de la vida o está muerta. Aquí el Señor nos dice: yo utilizo ese término, ¿sí?, para no ser tan fuerte y para que ustedes en su mente finita les entiendan lo que está pasando, ¿sí? No es que se ha muerto y se acabó todo ahí, que es algo definitivo. Es una transición simplemente. Está en un periodo, como digo, que es lo que él se utiliza para que nosotros entendamos: está medio dormido, ¿sí? Pero no está muerto. Porque mientras haya espíritu, hay vida. ¿No es cierto? Por eso Santiago 2:26 nos da una claridad un poquito sobre el asunto. De la misma manera que el cuerpo, sin un espíritu, está muerto. ¿De qué hablaba ahí? De la fe sin obra, ¿no es cierto? Pero nos pone el mismo ejemplo que dice: lo de menos es el cuerpo, el problema es el espíritu. Si el espíritu se muere, ¿y quién mata al espíritu? El pecado. ¿Sí? Eso es lo que mata al espíritu. La carne como tal nos prometió que del polvo éramos y el polvo nos íbamos a convertir. Pero lo grave es que se muera el espíritu. Y el espíritu solamente lo mata el pecado. ¿Sí? Mientras estemos en pecado, estamos muertos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando uno acepta al Señor, está aceptando la vida. Y él decía: yo soy ¿qué? El camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. ¿Me explico? Entonces el cristiano no muere. Nosotros, al contrario, lo que tenemos es vida con él. ¿Qué decía al principio el versículo Tesalonicenses 1? 4:1. Lo leíamos ahí. Por lo demás, Los que viven en Cristo, decía, o rogados los unidos con el Señor Yeshua, ¿cierto? Que están viviendo ahora. Cuando uno verdaderamente vive, es cuando está con ¿quién? ¿Con Jesús? ¿O no? ¿Me explico o no? ¿Se acuerdan de ahí? Estamos hablando de la vida, pero ¿la vida con quién? Con el Señor Yeshua. Mientras usted no esté viviendo con Yeshua, con Jesús, usted está muerto. Y por eso decía: ustedes estaban muertos porque estaban en pecado. Jesús asume la muerte, ¿cierto? Él muere, ¿para qué? Para darnos vida a nosotros. Y que no muramos nosotros. Nuestra carne puede morir, pero el espíritu no se muere. ¿Estamos claros en eso? Por eso, ¿qué debemos tener? 2 Corintios 5:8 nos responde. Lo tiene 2 Corintios 5:8. Por lo tanto, tenemos confianza y preferíamos mucho más abandonar nuestro hogar en el cuerpo e ir a nuestro hogar, ¿con quién? En el Señor. Nadie dijo amén aquí. Aquí nadie quiere, todo el mundo quiere estar con el Señor. Bueno, nadie tiene afán, ¿no es cierto? Sí, dice ahí la palabra. Dice: nosotros tenemos confianza y preferíamos mucho más abandonar este cuerpito, nuestro hogar en el cuerpo, que estar y ir con nuestro hogar con el Señor. ¿Estamos en esa condición? Sobre todo cuando uno viene volando a 10.000 metros de altura y le agarra una turbulencia, y uno leyendo. Yo estaba leyendo el pasaje y yo decía: bueno, pues ya si llegó el momento, pues ni modo, ¿no? Precisamente le habla a uno cuando está en la turbulencia ahí fuerte y le dice a uno: ay, ya, bueno, Señor, si ya es el momento que quiere llevarnos, pues ni modo, ¿no? Pero Dios nos habla en esos momentos así que nos dice: ¿estás seguro que ya quiere venirte conmigo? O sea,
¿Mm? ¿Sí? Entonces, la Biblia es claro en eso, de que veremos, de verdad, uno no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, no tiene que tener la confianza clara de que el momento que Dios decida llevarnos a darnos la vida con Él, en su presencia, es el mejor estado. ¿Me explico? Esa es la realidad. Hacemos el versículo 14, alcanzamos a ver si alcanzamos a ver los dos, ya no fue la hora, pero en un solo versículo, ya no fue un solo la hora, pero quiero dejar la antesala para lo que viene después. Porque debido a que nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó de nuevo, también creemos que de la misma manera Dios, por medio de Yeshua, se llevará con él a los que han muerto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está hablando, nos habló de la vida, nos habló de la muerte y ahora nos habla de qué? De la resurrección. ¿Sí? ¿Quién fue el único que ha resucitado? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces nos dice que los muertos en Cristo nos da una promesa. Resucitarán. ¿Sí? ¿Sí o no? Los muertos en Cristo. ¿Ah? Cuando dice los muertos. Los muertos en Cristo. Pues digo, los que murieron físicamente, pero si mueren en Cristo, tienen vida espiritual, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu no muere. Entonces, uno muere, la carnecita, los huesitos y todo se devuelve polvo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero nos da una promesa. Dice, va a haber momentos que era el problema de ellos. Decían, bueno, ¿y nuestros familiares se murieron ya qué? Los que estaban antes de que viniera. ¿Ah? Los muertos que estaban antes de que viniera. No solamente podían haber muerto ya después de haber muerto Cristo, como le decía. ¿Ya? Nos ponemos todos en sintonía. Había gente que se había muerto antes que ellos lo conocieran, pero seguramente pudieron haber muerto entre que Jesús estuvo en la tierra ya. Porque recuerden que estamos hablando de 50 o más años que habían pasado casi cuando Pablo estaba ya hablándoles. Ya Cristo ya pudo haber muerto, pero había gente que había muerto también antes de él. ¿Sí? Y lo grave era que decía, estamos hablando de que ellos guardaban la esperanza de que Jesús iba a volver. Uno a veces se le olvida ponerse en el escenario que está esta gente. Están los discípulos vivos, están siendo perseguidos, muchos de ellos, o algunos ya han muerto. ¿Sí? Ellos estaban esperando ese Mesías durante toda su vida y todas las generaciones atrás venían esperando ese Mesías. Ellos venían esperando ese Mesías como su libertador político. ¿Sí? Y cuando de pronto ese dice, ¿sabe qué? Yo me voy a ir, lo voy a dejar, yo voy a morir. Y ellos muchos dijeron, ajá, y entonces aquí se acabó todo. ¿Y nosotros qué? ¿Cierto? Viene el Espíritu Santo, les da nueva vida, les da nueva esperanza, dicen esto, continúa, ¿cierto? Ya lo vieron a él resucitado, dicen, oye, la muerte no se terminó todo ahí. ¿Sí? Eso ya les cambió completamente la mentalidad a todo el mundo, así como nos debe cambiar a nosotros. La vida no se acaba ahí. ¿Me explico? Los discípulos que lo vieron dijeron, mire, o sea, esos días que murió fueron terribles. Esos 3 días, digo, la desesperanza debió ser total para esta gente. Verlo colgado allá en un madero y decir, y nosotros abandonar todo, dejar todo. Cambiamos nuestro estilo de vida, ¿para qué? Para ver a este tipo morir ahí. Muy bonito los milagros, muy bonito lo que dijo, pero aquí se acabó todo. Cuando después del tercer día resucita, dice, otra vez, ahora sí hay esperanza, ¿no es cierto? Y él les dice, pero me vuelvo a ir. Ah, vaina. ¿Sí o no? Pero les voy a dejar uno mejor que yo, que va a ser el Espíritu Santo, que va a estar con cada uno de ustedes donde quiera que vayan, hasta el último rincón del mundo. Otra vez la esperanza vuelve al cuerpo. ¿Me explico? Y llega este Pablo después de 50 años de estar andando y se encuentra con todo el mundo en la misma. O sea, ¿y nosotros qué? Entonces nosotros creemos y nuestros familiares qué, y los que no han creído, y ¿sí? Ese es el asunto básicamente que está pasando en ese momento que él está hablando. Y le está dando nueva mentalidad y toda la gente decirle, oye, hay vida después de la muerte. Esto no se acaba aquí. ¿Me explico?
Así como Él resucitó, ustedes también van a resucitar. Y los que murieron antes de Él y durante esta época, y si ustedes mueren de aquí antes de que Él venga a poner su reino, que es la condición que estaban ellos y la que estamos nosotros. ¿Me explico? Porque si muchos de ellos hablaban de que el reino está cerca, siempre hablaban del reino está cerca. Pero de pronto uno de sus compañeros de trabajo se moría y este se murió sin ver el reino. Y entonces, porque todo el mundo ve el reino de Dios y lo veían ellos con ansia de algo inmediatez. Pero pasaban los años, se moría la gente y decía, y este se fue sin ver el reino. Porque de todos modos en su mente que pensaba en un reino que era para esta tierra, para este momento que se iban a solucionar todos los problemas. Pero la gente moría esperando ese reino. Y aquí nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor y muchos se pueden morir antes de que Él venga. Y el que se queda dice, ay, entonces este se fue y no se quedó sin ver el reino. ¿Me explico? Así como pasaba en esa época, pasa ahorita. Y Él le dice, tranquilos, ellos también van a resucitar y van a resucitar primero con el Señor. Antes de que ustedes, dice, muchos de ustedes van a morir, otros no van a morir, pero tranquilos, si ustedes no se murieron, va a haber los otros que resucitan así de muerto, físicamente. ¿Me explico? Hechos 17:32. ¿Qué pasa cuando uno habla de la resurrección? Al mencionar la resurrección de personas muertas, algunos empezaron a burlarse. ¿De quién? De Pablo. Pablo tuvo esa discusión con los griegos estando en Grecia. ¿Sí? Le hablaba, la gente va a resucitar y la gente se burlaba. Ya, no creían en la resurrección, todo se acababa. ¿Cuál es la reacción de muchos? Dice que muchos se burlaron, otros creyeron. Esa es la posición que uno debe tener siempre. O sea, o se burla o acepta las cosas como una verdad. Mucha gente se burla de la resurrección en nuestros días también. Y viven sin esperanza, por eso viven como viven. ¿No es cierto? Pero cuando uno tiene la esperanza de que lo que Dios dice es verdad, de que nuestros familiares van a resucitar, vamos a estar todos en el hogar de Él, que Él tiene preparado, a eso se fue. ¿Sí o no? Sí. Entonces uno dice, yo acepto eso y vivo confiadamente. Los otros que viven como deseen vivir. Desde entonces la gente se ha burlado de la resurrección. Mucha gente no cree que vamos a resucitar. Eso es problema de cada quien, ¿no es cierto? Al contrario, mucha gente decía deshacerse del cuerpo era una esperanza. Decía, sobre todo yo digo, la gente que tiene los problemas que tienen, las enfermedades que tienen, para muchos, y siempre ha existido, dice, mejor quitemos esta carguita que se acabe esta vida rápido, ¿no es cierto? Pero no es porque quieran estar pronto con el Señor, sino porque quieren deshacerse del cuerpo. Era una posición que había en esa época. El cuerpo es un limitante, muchas escuelas decían. Por eso mucha gente de la nueva era dice, el día que muramos vamos a estar volando y flotando y libremente, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que tienen de eso. Pero no es lo que el Señor, lo que el Señor nos llama a estar, que es estar en su presencia. Mucha gente dice la resurrección o la reconstrucción. ¿A qué se refiere eso? Como digo, Dios nos dice que nos va a dar unos cuerpos, ¿qué? Glorificados. ¿Sí? No es que nos va a reconstruir las partiditas como estamos y nos va a hacer los mismos. ¿Sí? Vamos a tener, seguramente nos vamos a aparecer, nos vamos a ver, pero nos va a dar unos cuerpos completamente puros y sanos. Ya no va a haber dolencia, no va a haber artritis, no va a haber nada de esas cosas. Sin achaques. Eso es lo que el Señor dice. ¿Sí? Qué rico, ¿no es cierto? No va a haber dolor, no va a haber. ¿Por qué? Porque ya se acaba la corrupción de nuestro cuerpo, ya no hay nada, ya no va a haber ninguna dolencia, ya nadie le va a traquear nada, ni le va a doler, ¿cierto? Perfectos. Esa es la resurrección. No es que nos va a reconstruir lo que estaba medio dañado o no. Eso no va a ser una reparación. ¿Me explico? Todo nuevo. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable
para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Amén. Cerramos hoy con este versículo, como digo, es la esperanza que tenemos antes de entrar en el tema de la resurrección. Es un tema que son libros completos que describen sobre el tema, porque el único que está autorizado para hablar de ese tema es Jesucristo. ¿Sí? Porque es el único que ha resucitado como debe ser, ¿cierto? Es el que sabe, el único que puede hablar. De resto, lo que la demás gente hable, lo que los filósofos digan, lo que los científicos digan, son suposiciones, elucubraciones, pero nada real. El único que puede hablar con propiedad de resurrección es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, hablaremos mucho el próximo domingo de este tema, básicamente de resurrección, pero lo importante es que hoy tengamos claro, la muerte es transitoria, ¿cierto? No es definitiva, de que la muerte es para estar con Él, para que verdaderamente el Espíritu esté en su presencia, ¿cierto? Que vamos a estar dormidos, no vamos a estar dormidos un tiempo para Él, como digo, puede ser 1000 años, puede ser un día 1000 años, o sea, puede ser que tengamos un sueño de un día, no sé, pero para lo que habla la Biblia es que va a ser casi en tiempo real que estamos en su presencia, ¿no es cierto? Es lo que nos dice ahí, ya entrada, si estábamos dormidos ese día o son 1000 años, no sé, pero para nosotros vamos a pasar en forma inmediata con Él. ¿Me explico? No, la definición de tiempo para nosotros es muy distinta para el tiempo de Él. Es lo que nos dice, como se lo dijo al otro en la cruz, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Ese puede ser 1000 años, no sé, hasta que... o no sé cuánto tiempo podría pasar para el ser humano, pero lo cierto es que para Él era hoy mismo. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener, que nosotros morimos y estamos en su presencia, es ahí mismo. ¿Me explico? Eso es lo que debemos tener claro. Pero para eso, ¿qué? Tenemos que vivir como Dios le agrada. Amén. O sea, todo va concatenado y va pegado. No es porque Dios le ha querido meter ese tema así, porque sí. ¿Sí? Uno, si aceptó a Cristo, tiene que vivir como a Él le agrada. ¿Mm? Para estar en su presencia algún día. Si no, también nos dice, también a los que no lo aceptan y no viven como Él le agrada, también les tiene un destino. ¿Me explico? Y eso es terrible. Esa es la realidad. Pero la vida, mientras estemos aquí, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Yo invito mucho a eso, ¿no es cierto? La vida es muy corta. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la Tierra. Tienes unos cortos años aquí en la Tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura. Porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja? Tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda. Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio. Te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana?
¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto?